estamos en esta mesa, los que están detrás de las cámaras, en realización, en el control de emisión, el equipo, en definitiva, de Mírame Televisión, teníamos unas ganas enormes de volver con la tertulia Canarias al Día, de volver con Mírame Sport, de volver con las luchadas, de volver con las entrevistas de David Cuesta, de volver con muchos programas que a partir de ahora, de hoy, arrancan o forman parte, conformarán la parrilla de programación de esta nueva temporada. Así que me van a permitir que les dé las gracias porque están ahí, porque nos vean en esta noche, y también que dé las gracias a José Denis. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Parece ahí un súper tacañón, por si hay algo que no Yo cuadra. estaré con la campanilla aquí al lado tuyo para... El campana y se acabó sería el final, ¿no? Sí. Bueno. Sí, tengo el cronómetro aquí, que te conozco. Bueno, Paco Pomares y David Cuesta, buenas noches, bienvenidos. Bien hallado, Manolo, bien hallado. Quería darles las gracias a los dos. Reconozco que me hacía mucha ilusión hacer esta tertulia y les pedí personalmente que volvieran. Así que tú no has estado de ERTE. ¿O sí? No, yo no he estado de ERTE, no. Tú sí, David. Yo sí. Por fin. Hasta hoy. Hasta hoy. O sea que por fin. Sí, por fin. Para mí es un regreso también. Oye, muy alegre. Y por fin para un montón de ciudadanos españoles, sí, el que puedan continuarlo. No es tu caso, pero sí el de otros muchos españoles que al final tenían mucha preocupación que iba a pasar, y a última hora fue eso, ¿no? Efectivamente. Se tomó la decisión ayer, se llegó a un acuerdo ayer, y lo que se ha planteado es una prórroga hasta final de año. Realmente para Canarias no es un éxito, porque lo que se pretendía desde las instituciones, las corporaciones canarias, es que la prórroga se llevara como mínimo hasta la Semana Santa, para cubrir todo lo que es la temporada de invierno. Y además se ha perdido un elemento importante que estaba contemplado en el decreto anterior, que es que en el caso de que hubiera que suspender los ERTEs a nivel nacional, se estudiaría la situación específica de Canarias. Eso ha desaparecido del decreto actual, y eso es un asunto bastante dramático. Pero uno tiene la impresión de que al final el Gobierno de la Nación no va a acabar suspendiendo los ERTEs hasta que realmente se pueda hacer frente a lo que ocurre, aunque es también cierto que eso significa estar dándole desde Europa a la maquinita de fabricar dinero en falso, que algún día tendremos que pagar las consecuencias de eso, probablemente con un proceso recesivo diferente, no fruto de la crisis económica, sino un proceso inflacionario. En fin, que la cosa está bastante complicada. Manolo, ¿qué te vamos a contar? Efectivamente, la cosa está bastante complicada, por eso también les adelantamos que los que nos sentamos en esta mesa vamos a tener el compromiso, adquirimos el compromiso ante ustedes de, por un lado, contarles la actualidad, pero por otro lado, desde aquí, desde los medios con los que colaboramos y ayudamos o participamos, ayudar a la sociedad, ponernos a la disposición de los más vulnerables, de quienes más nos necesitan, porque realmente se aproximan tiempos muy complicados y la única manera de poder superar esta situación va a ser con más información, información de verdad, a lo mejor no tanta información, sino información de verdad, y con la capacidad de unión y de ayuda, por lo menos por parte de los medios de comunicación. Por nuestra parte, dicho queda. Miren, y dicho queda que el programa que tenemos preparado para hoy es este. Y fíjense que hemos preparado varios asuntos que seguramente les van a interesar, y mucho. Hoy, en Canarias al Día, la tertulia, les ofrecemos todos los detalles del juicio a Miguel Concepción y sus hijas por fraude en subvenciones públicas y estafa. No, doy la conformidad al Ministerio Fiscal. Es una admisión de hecho lo que está usted haciendo, ¿eh? Está usted admitiendo los hechos. Es una admisión de hechos que no significa las consecuencias jurídicas. Además, les vamos a detallar todos los gastos que provocaron que el playback de la mexicana Paulina Rubio en el último carnaval superara los 100.000 euros por apenas 8 minutos de actuación. De Brasil a Ecuador, Cali, Colombia, Margarita y Nueva York. Pondremos nombre y apellido al concejal que saca pecho de gastarse las dietas en jamones 5J. Y pondremos el foco en el millonario concurso de gestión de residuos que el Cabildo de Tenerife saca adelante con el consejero del área bajo sospecha por participar en la mesa de contratación al tiempo que es parte interesada en una de las empresas que concursan.
Todo esto y más asuntos en Canarias al Día. Viene la cosa interesante, así que por favor quédense con nosotros y participen también de este tiempo de televisión. Miren, vamos a empezar por uno de los asuntos de los que más se ha hablado en los últimos días, y es el reconocimiento ante el tribunal, ante el juez, de toda la acusación, de todo aquello por lo que la fiscal Jezabel Criado acusaba a Miguel Concepción y a sus hijas. Estamos hablando del presidente del Club Deportivo Tenerife, estamos hablando de uno de los empresarios más importantes de la isla. Al final tuvo que pasar por el banquillo. Han sido estos últimos años por el que han pasado por el banquillo empresarios importantes, grandes torres que cayeron, como se me ocurre las del desaparecido Ignacio González, se me ocurre Antonio Plasencia y también Miguel Concepción. Le tocó el momento de pasar por el tribunal, por el Palacio de Justicia. Pero nosotros queremos, no con cómo lo hemos contado nosotros, porque hoy es cuando precisamente vamos a poderlo contar, si bien a través de mirametv.com les hemos podido ir adelantando cómo iba ese juicio por la estafa de los altos vuelos de Islas Airways. Pero ¿cómo lo recogieron los otros medios de comunicación? ¿Cómo lo han contado? Ahí lo tienen. Ha comenzado el juicio por estafa sobre Islas Airways. La Fiscalía acusa a su presidente de triplicar el importe de la bonificación para residentes canarios que cobraba del Ministerio de Fomento entre 2008 y 2011. Sí, y sus hijas, sus dos hijas, son consideradas cómplices, dado que formaban parte del Consejo de Administración de la aerolínea desaparecida. Miguel Concepción llega a los juzgados acompañado de sus abogados y de sus dos hijas. Ambas formaban parte del Consejo de Administración de la desaparecida aerolínea que presidía su padre, y la Fiscalía las considera cómplices de un delito de estafa. Una vez dentro, la fiscal expuso ante el tribunal que la estafa consistía en cobrar al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las debidas por la bonificación de la tarifa para los residentes canarios. Acto seguido, preguntó a Concepción si reconocía los hechos. Yo doy mi conformidad a las conclusiones que ha sacado el Ministerio Fiscal. Una respuesta que implica que la Fiscalía reduzca su petición de pena de 4 años a 1 y a 6 meses para sus hijas. En caso de ser condenados, no irían a la cárcel al carecer de antecedentes penales, pero sí deberían hacer frente a una responsabilidad civil de 3.400.000 euros. Y hoy también ha comenzado el juicio contra el empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife por el presunto delito de estafa en la subvención de billetes de residentes en Islas Airways, una estafa que ascendería a 3 millones de euros. Miguel Concepción ha reconocido los hechos y ha exculpado a sus dos hijas. Miguel Concepción llegaba a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con sus hijas. Los tres están acusados por un presunto delito de estafa continuada y agravada desde 2008 a 2011 en la aerolínea Islas Airways. Bien, con tranquilidad. Ya era hora también. Concepción habría cobrado presuntamente cerca de 3,5 millones de más por las ayudas a los vuelos interinsulares de residentes cuando estaba al frente de la aerolínea. Hoy, en la primera sesión, reconocía los hechos y exculpaba a sus hijas, asumiendo que como presidente era él el único que tomaba las decisiones en la compañía. Es una admisión de hecho lo que está usted haciendo, está usted admitiendo los hechos. La Fiscalía ha reducido la petición de condena de 4 años a 12 meses para Concepción y para sus hijas a 6 meses al considerarlas solo cómplices. También ha servido de atenuante la dilación indebida en el proceso. La denuncia se presentó en 2012, pero los informes de Fomento tardaron en llegar 4 años. Las defensas piden que en caso de ser condenados, la pena de prisión se conmute por una multa al no tener antecedentes. Las acusaciones solicitan una pena de 2 años y 6 meses por fraude de subvenciones y un delito consumado de estafa. David, Paco. Bueno, la verdad es que llevamos mucho tiempo esperando este momento porque la verdad es que es un nuevo ejemplo de lo lenta que va la justicia. Desde finales de 2017 sabíamos en qué consistía la acusación de la Fiscalía, de Jezabel Criado, como tú bien has dicho, para Miguel Concepción y sus hijas, con esa petición de 4 años por la presunta estafa o presunto fraude de subvenciones, que de manera alternativa también se pedía por parte de la Fiscalía. Y por fin, él lo decía al principio de ese vídeo, por fin ha llegado el día, él ha dicho que él quería que llegase ese día. La sorpresa ha sido que haya
llegado ese día para que él reconozca los hechos, en el que Miguel Concepción se ha reconocido como un estafador. Es decir, ha reconocido los hechos por los que ha sido acusado por la Fiscalía. ¿Por qué lo ha hecho Miguel Concepción, Manolo? Lo ha hecho para evitar las posibles penas de cárcel, sobre todo yo creo que protegiendo a sus hijas, aceptando pues la rebaja de la Fiscalía, que como vemos pasa de 4 años a solo 1 año de petición de cárcel y 6 meses para las hijas, pero también porque se rebaja mucho la cantidad que tiene que pagar, que en este caso con este acuerdo sería de 3,4 millones. El problema es que no hay acuerdo como tal. ¿Y por qué no hay acuerdo como tal? Porque en cualquier otro juicio en el que tú aceptas los hechos y aceptas lo que pide la Fiscalía, se llega a lo que se conoce como sentencia de conformidad. Bueno, pues en este caso no hay sentencia de conformidad porque las acusaciones particulares, el Estado, el Gobierno central y Vinter, que es la empresa competidora que además funciona como acusación, no están de acuerdo y consideran que tiene que devolver mucho más dinero, prácticamente el doble de lo que considera la Fiscalía, y que además por esa estafa tiene que cumplir, o ese fraude de subvenciones, una pena de 2,6 años por él, que sí entraría en la cárcel, porque recuerden que con una pena de 2 años se puede conmutar o se puede suspender su privación de libertad. Con esto Miguel Concepción ha ganado esa seguridad de que no va a ir a la cárcel, casi con total seguridad, pero va a tener que devolver una cuantía importante. Muy negro lo tenía que ver para reconocerse culpable en un juicio y reconocer los hechos, como ha hecho nada más empezar en la primera sesión. A mí hay algo que en estos días he visto, Paco y David, que necesito que nos ayuden a darle respuesta a los espectadores. No se trata de cualquier empresario, se trata de Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife, se trata de un empresario que ha manejado mucha obra pública. De hecho, él se reconoce como empresario de la obra pública delante de su señoría. Y claro, todo esto tiene sus dimes y diretes, me refiero en redes sociales, donde la gente, cuando ha visto pues, ese rebaje, se hace algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, pregunta que la gente formula: oye, y si un chiquito o una doña, una ama de casa, como se dio el caso, recordarán ustedes, que robó en una panadería porque no tenía para darle de comer a sus hijos y que al final terminó yendo a prisión, hubiera reconocido que robó 2 barras de pan, se hubiera librado de la pena de prisión, le hubieran hecho una rebajita? ¿Por qué ese trato? Es decir, ¿porque así está estipulado por la ley o de verdad hasta qué punto, o sea, alguien reconoce que ha cometido una estafa de dinero público que nos afectó a los canarios y mucho, y realmente al final te libras de la cárcel y probablemente te libres de pagar un pedazo de multa, que era lo que te tenía que tocar? Bueno, vamos, hermano, lo primero que hay que decir es que en realidad si él reconoce que ha cometido una estafa es precisamente porque ese es el procedimiento para poder librarse de la cárcel. Aunque en este caso concreto, eso está por ver, porque no ha habido consentimiento por parte de la acusación popular, creo que se llama la acusación que ejerce Vinter, ni por parte de la abogacía del Estado. En esas circunstancias, a pesar de que él ha hecho ese reconocimiento, intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía, no ha sido aceptado por otras partes del juicio, con lo cual todavía se va a juicio. ¿Qué puede pasar en ese juicio? Puede pasar que se le condene y vaya a la cárcel, o puede pasar que se le condene a menos de 2 años y entonces no vaya a la cárcel. Yo tengo la casi absoluta certeza de que el motivo por el cual Miguel Concepción ha aceptado digamos, la vergüenza de presentarse a sí mismo como un estafador es para salvar a sus hijas. Hay que entender, Manuel Concepción Dios mío, Manuel Concepción. Miguel Concepción puede ser cualquier cosa, pero también es padre de sus hijas, y me imagino que a él tiene que darse el hecho muy fuerte la posibilidad de que por decisiones adoptadas básicamente por él pudiera acabar sus hijas en prisión. Entonces, eso es lo que yo entiendo que le ha forzado a asumir uno de los momentos más críticos de su vida, que es decir públicamente ante un juez que él es un golfo. Pero miren, lo está diciendo un señor que es presidente del Club Deportivo Tenerife, que tiene todavía un determinado papel en la vida social y que podría llegar a ser condenado con pena de prisión. Luego hay otra cosa que me gustaría aclarar, que es que se ha hablado de que él cometió una estafa de 3,5 millones de euros aproximadamente. Sí. No es cierto. La estafa es de 7,5 millones de euros. Sentenciado. Lo que pasa, sí, sentenciado. Lo que pasa es que el Gobierno de la Nación, el Ministerio de Fomento, le retuvo de esa estafa que él intentó la cantidad que todavía no le había pagado, que eran 4 millones. Y por eso... Y menos mal. ¿no? Y menos mal, porque es un dinero que no se llevó a la faltriquera, ¿no? Lo que él consiguió al final amasar con ese procedimiento que urdió
para cobrar por encima de la residencia, lo que él consiguió hurtar fueron 3,5 millones de euros. Y eso es lo que se le está reclamando ahora. Se le está reclamando cuando ya hay sentencias desde el punto de vista civil de que tiene que devolverlo. Quiero compartir con ustedes este momento porque es muy importante para la siguiente pregunta que les quiero formular, de un tema además que ustedes controlan. Es el momento en el que Miguel Concepción admite la culpa, reconoce que es, ante su señoría, que es un estafador. Miguel Concepción Cáceres. Su estado, casado, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Su profesión? ¿Su profesión o a qué se dedica usted? ¿Al modo de vivir suyo actualmente? Llevo la gerencia de una empresa de obras públicas. ¿Lleva usted una agencia de...? No, la gerencia de una empresa de obras públicas. De obras públicas. ¿Conoce usted el motivo por el que está usted hoy aquí en esta sala? Sí, señoría. ¿Lo conoce usted? ¿Está usted ilustrado de las razones por las que se encuentra usted en esta sala? ¿De acuerdo? Sí. Por lo tanto, la primera cuestión fundamental es, ¿desea usted declarar o no? Yo doy mi conformidad a las conclusiones que ha sacado el Ministerio Fiscal. Bien, entonces desea usted declarar. Entonces el Ministerio Fiscal le va a hacer las preguntas y usted manifiesta lo que considere conveniente. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, una única pregunta. Entonces, ¿reconoce usted los hechos tal y como constan en el escrito que ha sido leído por el señor letrado de la sala? O sea, mi escrito modificado en el acto de hoy. Sí. ¿Reconoce los hechos tal y como constan? ¿Quiere declarar algo más al respecto? No, doy la conformidad al Ministerio Fiscal. No hay más preguntas. No así al abogado de la acusación popular y del abogado del Estado. Muy bien. Vamos a ver. Es una admisión de hecho lo que está usted haciendo. Está usted admitiendo los hechos. Es una admisión de hechos que no significa las consecuencias jurídicas. Ahí dice el juez lo de no significa las consecuencias jurídicas, ese matiz muy importante. Fíjense que Miguel Concepción dice, sí, me adhiero al escrito de acusación de la fiscal, pero no al de la acusación popular y creo que era la acusación del Estado, ¿no? Pero Miguel Concepción, adhiriéndose al escrito de la acusación, lo que reconoce es que es un estafador. Por tanto, si hoy en esta mesa, lo digo porque tanto Paco Pomares como la cadena SER, en este caso Radio Club Tenerife, como Mírame Televisión en su día, yo por lo menos tuve que responder a una serie de... Miguel Concepción intentó denunciarme por haberlo llamado... Él pensaba que habíamos hecho una campaña, etcétera, y bueno, al final eso pues quedó en nada. En el caso de Radio Club, no sé en qué quedó Paco. En el caso de ustedes. A mí, como sabes, me denunció ante los tribunales, a Lourdes Santana también, y la verdad es que se la tuvo que comer con papas, porque lo que nosotros dijimos efectivamente es que se había producido una estafa, que ya había sido publicada. Efectivamente. La existencia de esa estafa por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y después por el Tribunal Supremo. Y aún así, pues él consideraba que decir esto era un ataque contra él, pero no pasó absolutamente nada. Eso mismo fue exactamente lo que pasó en el caso de Mírame Televisión y en el mío. Pero a nosotros nos llevó a los tribunales. Yo acabo de escuchar a David Cuesta decir, o mejor dicho, a ti decir, que es un estafador. Entonces, lo es. ¿Es un estafador realmente o hay que esperar una sentencia? Pero además es un estafador, un estafador porque ya ha reconocido los hechos. O sea, ya un estafador confeso. A partir de ahora la sentencia, el mínimo del que parte es la acusación de la Fiscalía, que él ha aceptado como tal. O sea, el escrito de la Fiscalía es la sentencia más suave que puede tener Miguel Concepción. Y es una sentencia condenatoria, lógicamente, porque él ha admitido ser un estafador, como bien ha dicho Paco. Yo creo que hay que decirlo así. Tenemos un presidente del Club Deportivo Tenerife que se reconoce como un delincuente y que se reconoce como un estafador. Y un empresario que recibe dinero público de obras públicas. Pero yo quiero poner en valor la estafa, en valor en el sentido de que esto no es una estafita de la estafa de la estampita que se hace en el barrio, no. Esto es una estafa a grandes niveles, la que hizo Miguel Concepción en Islas Airways, una estafa, como decía Paco, demostrada de 7,5 millones de euros y que además nos obligó durante mucho tiempo, todos los recordaremos, a tener que viajar con un papelito porque el Estado ya no se fiaba de las compañías aéreas hasta que se estableció un sistema en el que se comprobaba mucho más toda esa situación. Pero es que además... ¿Te refieres al certificado indígena? Sí, al certificado indígena, por llamarlo de esa manera. Pero es que además, no olvidemos, Paco, y a mí me parece una cosa fundamental, que esto ocurrió entre los años 2008
2008 y 2011, cuando estalla la crisis económica. Y no es una casualidad que haya... Por un lado me parece muy cruel, es decir, de una insolidaridad tremenda, porque es dinero público lo que se estaba llevando calentito Miguel Concepción. Pero es que además yo veo una mala fe, yo voy más allá y creo que esto lo hizo Miguel Concepción porque evidentemente su empresa, Traicesa, sufrió el mazazo de la crisis económica. Y probablemente también Islas Airways, no lo sé, pero Traicesa seguro. El mazazo de la crisis económica que llevó a que se anulara la contratación pública en muchos de los casos y que bajara por tanto los ingresos. ¿Y cómo compensó eso? Provocando una estafa, utilizando a otra de sus empresas, Islas Airways, para estafarnos a todos los españoles, en este caso a todos los residentes canarios, pero también a todos los restos de ciudadanos del país, porque ese dinero viene del Estado, viene de todo el país, y recuperar esa situación económica. A mí me parece de una mala idea tremenda esto y creo que es fundamental dejarlo claro. Por eso, para mí, Miguel Concepción no podría o no debería seguir siendo presidente del Club Deportivo Tenerife ni un día más. Sí, yo creo además que lo que de alguna manera se revela con esto es que la carrera empresarial de Miguel Concepción está asignada por un determinado estilo de hacer las cosas. Un estilo que se manifiesta en este juicio, pero que tiene que ver también con su mecanismo tradicional de establecer relaciones con el poder público para obtener canonjías y beneficios. Ahora, en estos mismos momentos, mientras él se declaraba culpable, se estaba publicando en los medios de comunicación un scoop de Radio Club en el cual se plantean lo que se ha venido a denominar los papeles de la fundación del Club Deportivo Tenerife. Es otro escándalo completamente diferente a este. Pero que sigue la misma metodología, es decir, apropiación de dinero público que se entrega a una fundación, una institución sin ánimo de lucro, porque por ley tiene que ser así, la fundación del Club Deportivo Tenerife, y que luego la fundación reconvierte en recursos que van a inyectarse al Club Deportivo Tenerife, que es una sociedad privada, y no debemos olvidar que es una sociedad anónima deportiva, propiedad del señor Concepción y de otras muchas personas que son las que sostienen al señor Concepción, a lo mejor por desconocimiento, a lo mejor por indiferencia o a lo mejor por complicidad. Y que además de ir ese dinero a esa sociedad privada, ha ido también a una empresa del propio señor Concepción, concretamente a Canal 4 de Televisión, donde se inyectaron 38.000 euros o algo por el estilo. Que el estafador, que sigue haciendo el mismo Miguel sistema. Concepción sigue utilizando el mismo sistema, sino el de la estafa, el de utilizar el dinero que debiera ser para otras cuestiones, en este caso para la fundación, para el buen funcionamiento de la fundación del Club Deportivo Tenerife. Él lo ha utilizado como un coto privado y con ese dinero que debería ser para otra cuestión, lo ha utilizado, por ejemplo, para beneficiar a una empresa suya. A dos empresas suyas. ¿Eso es delito? Pregunto, ¿eso es delito? Eso lo tienen que decir los jueces. Como este tema acaba de salir, ha dejado a todo el mundo un poco patidifuso. Ha habido gente, como por ejemplo Julio Pérez, el consejero de la presidencia del Gobierno de Canarias, que ha dicho que a él no le huele bien, que no le gusta. Pero otros se han quedado así como diciendo, bueno, y habrá que ver qué es lo que se hace y habrá que ver cómo se actúa. Pero yo no puedo decir si lo que ha ocurrido es un delito o no es un delito. Pero sí digo, por sentido común, que es la misma práctica que ha definido la carrera empresarial del señor Concepción desde el minuto 1. Y que como consecuencia de esa práctica le detectaron una estafa de 7,5 millones de euros, que él acaba de reconocer. Que es que cuando uno reconoce una estafa, agüita, es que algo tiene que haber, ¿no? Hemos visto al padre, pero también las hijas estaban acusadas de un delito de estafa. Al final, cuando uno ve lo que van ustedes a ver a continuación, saca algunas conclusiones. Yo las pude sacar después de ver la comparecencia de Miguel y sus hijas en el juzgado. No cabe duda de que si Miguel Concepción reconoció la estafa y se reconoce como estafador, así lo confesó, bueno, pues lo es. Pero eso significa que el presidente del Club Deportivo de Tenerife es un estafador y eso significa, además, que el empresario que se dedica a la obra pública reconoce que es un estafador y al final dice, bueno, no ha sido bueno en la presidencia del Club Deportivo de Tenerife, no ha sido bueno como empresario, empresas como Islas Airways o Traicesa, que antes mencionaba David, pues ahí quedaron y miren, pues por todo lo que han pasado. Y uno se pregunta si al final fue hasta buen padre, porque tuvo que admitir que era él el que hacía las cosas, tomaba las decisiones, porque para intentar librar a sus hijas, pero es que sus hijas, son independientes, son mayorcitas, mujeres que han tenido todo, como cualquier hijo de vecino, para hacer las cosas bien,
y fueron educadas, o por lo menos eso parece, para definitivamente hacer lo que les dio la gana, o mejor dicho, estafar, porque así lo reconocieron Eloísa y su hermana. Vamos a pasar con la segunda acusada en este caso, Eloísa Concepción. ¿Puede usted levantarse, tan amable? Acérquese al micrófono. Buenos días, Eloísa. Buenos días. Bien, ¿sabe usted que ha venido aquí a declarar? Está usted en la condición de acusada. ¿Me puede usted confirmar su nombre y sus dos apellidos, si es tan amable? Eloísa Concepción Rodríguez. Dígame, ¿cuál es su profesión actualmente? Pues hago un trabajo administrativo. Bien. ¿Ha tenido usted algún juicio anterior, penal? ¿Ha sido usted procesada anteriormente? No. No ha sido usted. ¿Y conoce usted el motivo por el que se encuentra usted procesada y actualmente en esta sala? Sí. ¿Lo conoce usted? Igualmente que le indiqué al acusado anteriormente, ¿puede usted ampararse en su derecho a no prestar declaración o contestar las preguntas que considere conveniente? ¿Desea usted declarar o no? No, por la presente muestro mi conformidad en los términos establecidos por el escrito del Ministerio Fiscal y a ese respecto. Muy bien. Bueno, pues entonces usted quiere manifestar lo que considere conveniente a lo que le va a formular ahora el Ministerio Fiscal, no es el Ministerio. El Ministerio Fiscal tiene la ley. Con la ley de la sala. ¿Entiende usted con lo que usted llama conformidad? Es un reconocimiento de los hechos tal y como los ha escuchado y como los ha traído hoy el Ministerio Fiscal, incluso he hecho alguna modificación al principio. ¿Reconoce usted los hechos tal y como constan en mi escrito? Sí. No hay más preguntas. Bueno, esa era Eloísa. ¿Pero qué confesó Verónica, la otra hija de Miguel Concepción? Lo mismo. Vamos a pasar finalmente a la tercera acusada en este caso, Verónica Concepción Rodríguez. Buenos días, Verónica. Buenos días. Bien, ha asistido usted hace un momento a las mismas preguntas que le he formulado a los anteriores acusados. Si es tan amable, me confirma su nombre y apellidos. Verónica Concepción Rodríguez. Bien. ¿Está usted su estado actual? Soltera. Bien. ¿Su profesión? Trabajo en el departamento de administración de una empresa. ¿Ha sido usted anteriormente procesada por algún delito? No. Bien. ¿Y conoce usted el motivo por el que se encuentra usted en esta sala? Sí. ¿Está usted debidamente informada de la acusación? Sí. Y tiene conocimiento de ella, ¿verdad? Sí. Bien. Como le indicaba hace unos instantes, puede usted ampararse a su derecho a no declarar o prestar la declaración lo que usted considere conveniente y responder las preguntas que estime más adecuadas. ¿Desea usted declarar? Yo doy mi conformidad al escrito de la abogacía del Ministerio Fiscal. Entonces quiere usted manifestar al Ministerio Fiscal. A ver, el Ministerio Fiscal puede interrogar. Con la venia del señor. Cuando dice conformidad, quiere decir que reconoce los hechos tal y como constan en el escrito del Ministerio Fiscal, que sí le ha sido leído por parte del letrado de la sala. Sí. Pues no hay más preguntas. Bueno, ahora habrá que esperar esa sentencia, David. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que aproximadamente se pueda conocer la sentencia? Pues no lo sé, además es un tema complejo porque realmente ya lo que se debate es una cuestión muy técnica, ¿no? Que son los números y las cifras para ver si tiene que devolver más de los 3,4 millones o realmente la cantidad que pide la Fiscalía, que son esos 3,4 millones. No lo sé, entre 2 o 3 meses quizás a lo sumo, pero yo creo que será una sentencia que no durará mucho. Solo aportar un dato, porque lo estaba recordando y yo creo que todos recordamos también que Traicesa se ha habido un concurso de acreedores, sí. Lo recordarán, y las protestas de los trabajadores, a pesar de todo el dinero. Bueno, pues el concurso se decretó y fue en paralelo, se decretaron tanto el de Islas Airways como el del Traicesa. Yo recuerdo ese momento, David, porque había un presentador que era un personaje, que era Jorge Vargas, que trabajaba para Miguel Concepción. Y fue precisamente Jorge Vargas el que en Canal 4 se hizo eco de las protestas de los propios trabajadores de Miguel Concepción de Traicesa. Pues fíjate tú, el concurso de acreedores, tanto de Traicesa como Islas Airways, se declaró a finales de 2012, es decir, un año después de que se hubiera cometido la estafa reconocida, o la última parte de la estafa reconocida. Lo que hace Miguel Concepción es mandar al paro realmente a sus trabajadores con un concurso de acreedores, que eso sí, es verdad, después se recuperó la empresa y ahora sigue en activo, por lo menos Traicesa, no Islas Airways, que es una empresa extinta. Pero fíjense ustedes también cómo funciona este empresario, ¿no? O sea, yo creo que ha quedado acreditado ya no solo que es un delincuente, sino que además es un empresario nefasto para los intereses de sus empresas y de sus trabajadores, ¿no? Paco, ¿no luce bonito una foto con este personaje, con este delincuente?
Bueno, la verdad es que los jugadores del Club Deportivo Tenerife se la tendrán que hacer, y me imagino que los miembros del Consejo de Administración del club también, y los miembros de la Fundación, a los que han porcado con una historia extraña. Pero básicamente quería contar algo que se sabe poco, pero que es muy determinante, ¿no? Hasta el último minuto, Miguel Concepción estuvo intentando negociar a través de embajadores, a través de personas vinculadas a él. Estuvo intentando negociar básicamente con Vinter la retirada de la posición de Vinter, lo cual probablemente habría forzado o habría dejado al abogado del Estado en una posición distinta, pues habría quedado solo en el proceso, ¿no? Hasta el último momento, es decir, hasta el día antes de comparecer, intentó conseguir la retirada o el cambio en la posición de Vinter. ¿Entre esos intermediarios estaba algún expolítico? Entre esos intermediarios estaba no un expolítico, estaba un expresidente del gobierno, que es la persona que ha acompañado toda la vida la carrera política de Miguel Concepción. La persona que, siendo consejero de Obras Públicas del Cabildo de Tenerife, entregó prácticamente la totalidad de la obra pública del Cabildo de Tenerife a Traisesa. La persona que convenció a Miguel Concepción para que comprara Islas Airways, que era una empresa, como ustedes saben, vinculada a una serie de propietarios venezolanos cercanos a Coalición Canaria, y la persona que convenció también a Miguel Concepción para que se convirtiera en presidente del Club Deportivo Tenerife. Esa persona, que es Paulino Rivero, estuvo hasta el último minuto intentando conseguir que Vinter renunciara a mantener la declaración contraria al acuerdo con la Fiscalía. Bueno, no dejamos el asunto Miguel Concepción porque, insistimos, medios como el digital El Dorsal, Radio Marca o Radio Club Tenerife, con el compañero Manoc Dajuani al frente, están informando, están sacando papeles que nos suenan de muy cerca, ¿no? Nos toca de muy cerca. Nos referimos a los papeles de la fundación del Club Deportivo Tenerife. Otro escándalo que repercute directamente sobre la imagen de su presidente, Miguel Concepción, y del que ya se está hablando en todos los medios de comunicación. Pero dejamos por un instante, decía David en uno de sus tuits, que hoy va a haber mucha voladura, y no precisamente con los aviones de Islas Airways, pero vamos a sobrevolar algunos lugares. En un ratito nos iremos a Fuerteventura, pero en nuestra primera parada o nuestra segunda parada nos vamos a centrar en el Cabildo Insular de Tenerife. Y David, lo hacemos, Paco, para hablar de un contrato multimillonario que está bajo sospecha. ¿Y por qué está bajo sospecha, David? Bueno, es el contrato más importante de la historia del Cabildo de Tenerife. Esto lo contó aquí el compañero Saúl Hernández, recordarás en su momento, y hablamos mucho de que había que hacer un seguimiento a este contrato, que es básicamente el contrato para la gestión de los residuos, que no es solo la gestión de los residuos en la isla, sino es un contrato que es muy amplio y conlleva muchísimas cosas, pero un contrato al que se han presentado tres grandes empresas, o tres UTEs fundamentalmente. Una es una UTE formada por Martínez Cano, otra es otra UTE en la que se encuentra Urbacer, y la otra, por último, la de Valoriza, que al fin y al cabo es una filial de SACIR. La noticia de todo esto la adelantaba Tiempo de Canarias, el digital de Gran Canaria, en el que anunciaba que, bueno, con este titular, y estalló el escándalo en el Cabildo de Tenerife, anunciaba los intereses o un posible conflicto de intereses en la participación del consejero responsable de residuos, Javier Rodríguez, que es una persona muy cercana, no tanto a Pedro Martín como sí a la antigua corporación, sobre todo a José Antonio Balbuena, que ahora es consejero del Gobierno de Canarias, una persona joven que no tiene mucha experiencia en política y que evidentemente ha cometido una serie de errores y de meteduras de pata que a mí me parecen gravísimas en muchos aspectos, éticamente hablando, y que después ha generado una situación de duda legal sobre un concurso tan importante como este, y vamos a explicar por qué. Porque la gente se lo estará preguntando. Lo digo porque acabamos de ver, por cierto, mientras estabas dando ese titular, veíamos al consejero en cuestión, un consejero muy joven, que tú adviertes no es tanto de la línea del presidente del Cabildo, Pedro Martín, como sí del equipo anterior. Sí, eso es así. Que era también otro partido socialista. Que sí, no, lo digo porque al final uno sabe que hay muchas familias en los partidos, pero bueno, lo cuento a modo de anécdota. Lo que se ha descubierto, lo que ha publicado Tiempo de Canarias, es que Javier Rodríguez tiene acciones de una de las empresas participantes, en este caso tiene acciones de SACIR, a la que pertenece Valoriza. Esto, yo voy a empezar diciendo que a mí esto no me gusta de ninguna manera. A lo mejor Paco no está de acuerdo, ustedes tienen otra manera de verlo, pero a mí me parece que un político no tiene que tener acciones de una empresa privada de estas características
nunca cuando llega a la política. En este caso, él además adquiere las acciones después de llegar a la política. Son acciones, es un paquete de acciones muy pequeñito, estamos hablando de 7.000 euros, esto es lo típico, a muchos de nosotros no nos pasa, pero a los que tienen unos ciertos ingresos altos y una capacidad de ahorro, normalmente los bancos les ofrecen pues, una serie de inversiones con su dinero para que no esté quieto, ¿no? Entonces aquí a Javier le ofrecieron una serie de inversiones, no solo invirtió en acciones de SACIR, sino que también lo hizo en acciones de OHL y compró un paquetito de acciones, en total son unos 10.000 y pico euros, 7.000 euros, insisto, en el caso de SACIR. Esto a mí ya no me gusta, o sea, yo creo que esto no debería ser así porque al final esas empresas siempre tienen contratos, son empresas muy grandes con las administraciones públicas y no cuesta nada ser, y de esto hablaremos después, intentar aparentar una conducta, y más cuando eres joven y no tienes ninguna necesidad de todo esto. Ya a mí eso ya no me gusta de entrar, pero bueno, no hay nada que lo impida, todo se ha dicho. El problema es que, o el problema comienza sobre todo cuando una de esas empresas de las que tú tienes acciones se presenta a un concurso público en el área que tú llevas, que es el área, en este caso, de la gestión de sostenibilidad y la gestión de los residuos. Y eso es una cuestión muy importante porque ya empieza a plantear la posibilidad de que haya un conflicto de intereses y que pudiera provocar que, pues, entre otras cosas, se pudiera anular el concurso, que es algo que bueno, nos explicará también Paco, porque él lo ha comentado también en su columna en el periódico El Día. La realidad es que Javier Rodríguez no solo tiene acciones de SACIR, sino que además participó en una mesa de contratación, en una de las reuniones de la mesa de contratación de este concurso tan importante. Yo he descargado todas las actas y me he leído y estudiado todas las actas de la mesa de contratación. He visto cuál es el papel que ha jugado Javier Rodríguez. He visto que Javier Rodríguez solo participó en una reunión, que además fue una reunión prácticamente de trámite, en el sentido de que no se abordaron el contenido ni el fondo de las ofertas presentadas por las empresas. De hecho, en esa reunión incluso se dice que no se va a leer, no se va a abrir y se va a ver el contenido del sobre 2, que es el más importante, que es el sobre de los aspectos subjetivos, el sobre donde se ponen las puntuaciones de los técnicos, y es el sobre sin duda fundamental. Sin embargo, el mero hecho de que él haya participado en eso ya genera la duda de si existe o no un conflicto de intereses, como le están recordando algunos partidos de la oposición. Ahora hablaremos del tema legal. Yo he hecho un estudio, he visto jurisprudencia y tal. Creo que no se da ese conflicto de intereses, o tengo muchas dudas de que se pueda dar, o de que se pueda llegar a una nulidad del concurso, porque básicamente la cuantía de las acciones es muy baja. Estamos hablando de 7.000 euros, que yo he estado preguntando a especialistas y me dicen que como mucho se le puede reportar unos 200, entre 200 y 300 euros al año al consejero. A mí me parece muy descabellado plantear que aquí el consejero ha influido en 5 técnicos, en este caso 4 técnicos tan importantes como, entre otras cosas, el interventor general o la directora de los servicios jurídicos del Cabildo, para beneficiar a Valoriza en la práctica en este concurso. Yo sinceramente creo que no se dan los aspectos que establece la ley de contratos del sector público y, insisto, leyendo jurisprudencia, para que se pueda anular. Pero esa posibilidad existe. Habría que ver si las empresas que hasta ahora no lo han hecho, que son quienes las tienen que plantear, el resto de empresas plantean esa posibilidad. Dicho esto, sí quiero insistir en que me parece muy poco ético, me parece bastante reprobable el hecho de que el consejero haya actuado de esta manera, porque no tenía ninguna necesidad de participar en esa reunión de la mesa de contratación. Y termino. Él es el presidente como consejero. Ahora ha sido sustituido por María Dolores Viso, que es la que está llevando la presidencia de la mesa. Y termino. ¿Por qué lo ha sustituido? Lo ha sustituido porque él coge y da un paso a un lado. ¿Ante esta situación? No ante esta situación, desde antes. Él solo asiste a una reunión que fue el 16 de diciembre, fue a la única a la que fue. Todavía no había salido este asunto públicamente y después decide no ir más. Él ya sabía que estaba haciendo algo mal. Tenía un tufo que lo que no entiendo fue lo que fue. Pero sí quiero terminar diciendo que en realidad, después de analizar todo cómo se ha llevado a cabo el concurso, las puntuaciones de la mesa, de sus reuniones y demás, me he encontrado con que Valoriza, bueno, si él ha intentado influir en los técnicos para que beneficien a Valoriza, lo ha hecho muy mal, porque Valoriza es la peor puntuada. Además ha presentado una baja temeraria, que ya digo yo, ya les puedo adelantar yo aquí, que veo muy difícil que el Cabildo de Tenerife acepte esa oferta con esa baja temeraria, y que se plantean, ese es el sobre 3, y que como están las cosas hoy en día, vamos, el concurso, me apostaría con todos los que están aquí que el concurso lo va a ganar Urbaser sí o sí.
O sea, estoy casi convencido de que ese concurso lo va a ganar Urbaser por cómo se han dado las puntuaciones. No es algo que esté yo inventándome, es que tiene una ventaja muy importante sobre, en este caso, la UTE de Martínez Cano y sobre todo sobre Valoriza, que además, insisto, estoy casi convencido de que también va a quedar fuera por esa baja temeraria. O sea, que realmente yo no sostengo o no puedo sostener que haya existido realmente una influencia del consejero o un intento de intentar influir para que beneficiara a Valoriza, porque eso no se ha producido. Lo que sí ha sido es una auténtica toletada que creo que demuestra el nivel político que tenemos. Antes de escuchar a Paco, me van a permitir, porque han hablado de qué posición puede tomar la oposición hasta este asunto, cómo se lo ha tomado. Nosotros hemos llamado a Blanca Pérez, que es la portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo. También lo hemos intentado con el propio Javier, pero ha preferido mantenerse al margen hasta que este asunto finalice, ¿vale? Blanca, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Blanca, a ti todo esto, o a ustedes, todo esto que ha contado David Cuesta y que ha contado también Tiempo de Canarias, ¿qué les parece? ¿A qué les huele? Como poco una torpeza, pero hay cosas que luego ya no te encajan. La abstención, él se tiene que abstener porque la ley de contrato es clara, la ley de transparencia es clara y la ley del régimen del sector público también lo es. Entonces, él se tenía que haber abstenido. El otro día vino a una comparecencia una vez que salieron todas estas cosas. Yo lo dije en la única vez que he hablado en los medios sobre este tema, que creo que él tenía que haber comparecido ante la corporación y explicar qué es lo que estaba pasando. Yo también entiendo que el 7.000 y pico euros no es el interés que es, pero sí desde el punto de vista formal. El problema aquí no es que don Javier esté influyendo sobre el contrato porque tenga 7.000 y pico euros invertidos en la empresa, sino porque desde el punto de vista formal pone en peligro el trabajo de 3 años de los trabajadores de la corporación. Él mismo lo dice en un periódico que él no ha participado. La realidad es que sí ha participado, porque abstenerse en ese expediente no solo es abstenerse de la mesa de contratación. Luego ha tenido otras acciones con ese contrato cuando lo que tiene es que abstenerse y comunicarse porque se abstiene. Y cuando fue a la mesa de contratación, que yo sí que pienso que no es insustancial esa mesa, porque en esa mesa es donde se aprueba qué empresas concurren, están autorizadas a concurrir. O sea, no es insustancial. Él debe en ese momento, como ya en la comisión informativa nos dijo, que él fue a la mesa a decirle a los trabajadores que ese expediente era muy importante y que para el Cabildo y que no ha participado más. Él en esa mesa tenía que a lo mejor haberse presentado y haber dicho que se excluía del procedimiento, cosa que no ha hecho, y que tenía que haber comunicado el motivo de exclusión, como también se tenía que excluir en los consejos de gobierno. Pero no porque él vaya a ser el que condicione, porque entre otras cosas los informes para la adjudicación y las propuestas de adjudicación no son del consejero. La ley de contratos es clara en ese sentido. Eso está es solo para los funcionarios públicos. No es que él vaya a influir en la puntuación, no lo puede hacer. Es que el que él diga que no ha influido, es que no es que ha influido, es que se lo intenta, lo que comete es un delito. Gracias. Antes o después. Gracias, Blanca. Lo has explicado muy bien, perfectamente. Paco. Sí, vamos a ver, yo creo que hace falta un poco de contexto, porque si no este asunto queda un poco perdido, ¿no?
Y el contexto es que... multimillonario. El contexto es que desde el año 1977, cuando llega la democracia en los ayuntamientos, el sistema fundamental elegido por los partidos políticos para conseguir financiación es precisamente la adjudicación de los contratos de limpieza y de residuos. Eso ha ocurrido así y hay centenares de casos en toda la geografía española en las cuales se han producido situaciones en que los partidos políticos se han visto implicados por las adjudicaciones. ¿Qué sucede? Históricamente, en los últimos veintitantos años, Urbaser ha sido la compañía que ha tenido la mayor parte de los contratos públicos de limpieza en toda la isla. Tanto el insular como el de Santa Cruz de Tenerife, en fin, los contratos realmente importantes. Y a partir del cambio de gobierno se produce una especie de desembarco de otras empresas que dicen, ha llegado la nuestra, ha llegado el momento de que nosotros entremos a formar parte de este pastel. Este contrato, que es un contrato de 700 millones de euros, es una cosa que conviene, 720, es una cosa que conviene recordar, no estamos hablando de un pequeño contrato, y que tiene una vigencia de 25 años, es el contrato para atender el PIRS, la planta insular de residuos sólidos, donde se producen las transformaciones de todo el material, toda la basura de la isla. Este contrato es un contrato que se lleva montando desde hace 3 años. Y al que aspiraba a una renovación la empresa que hoy lo tiene, que como he dicho es Urbaser. Bueno, entran 2 empresas más, Ferrovial por un lado y por otro lado Valorisa, Sacyr Valorisa. Y aquí uno tiene la impresión de que hay un intento de que quien se lo lleve sea Valorisa. No estoy diciendo que haya una decisión o que el presidente del Cabildo o que el consejero hayan intervenido, no. Pero hay una cierta intención de renovar, de que sean otras las empresas que entren a formar parte de esa historia. Y en el caso de Valorisa, además, ya ha pasado en Santa Cruz de Tenerife. Valorisa es también la empresa que lleva los residuos sólidos de Enguía de Isora. Es decir, hay una relación, digamos, más próxima. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede no es tanto, desde mi punto de vista, lo que genera sospechas en la tramitación de este asunto, no es tanto que este señor, el torpe del consejero, tenga 8.000 euros, creo que son 8.000, tenga 8.000 euros en acciones. Parece que miembros de su familia tienen cantidades más importantes, pero eso da igual, porque eso no afecta a los contratos con el Estado. Lo que realmente llama la atención es que en el primer momento en que se presentan las plicas y se abren, la plica de Valorisa tenía que haberse desechado. ¿Por qué? Porque tenía más folios de los que se permitían. No, pero eso no es así, ¿eh? ¿Y qué es lo que se hizo? No se aceptó, déjame acabar. Sí, pero no es así. Lo que se aceptó fue establecer un procedimiento por el cual se quitaban los folios que sobraban y no se entraban a valorar los folios que sobraban a partir del número concreto determinado. Y después ocurre otra cosa. En la primera valoración de los preceptos técnicos, a Valorisa se la puntúa con 15 puntos, a Urbaser con 38,8 y a la otra empresa Ferrovial con 24,7. El mínimo exigido para poder participar son 17 y Valorisa sale con 15. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una nueva reunión y una nueva valoración y Valorisa pasa a tener 17,6 puntos para poder pasar a la valoración subsiguiente. Entonces ahí lo que estamos viendo es que hay una serie de acontecimientos que hacen sospechar de que hay una voluntad manifiesta de que sea Valorisa quien se lleve el tema. ¿Puede ser de la del consejero? Claro, puede ser o no lo sé, pueden ser un cúmulo de posibilidades. Y luego hay un dato que yo creo que es uno de los datos más llamativos. En el mes de septiembre, creo que es el mes de septiembre, el consejero hace unas declaraciones a Diario y Avisos en los que garantiza que él no ha formado parte de la mesa de contratación. Y sí formó parte de la mesa de contratación, fue su presidente, en un caso concreto. Pero es que además, no ya la mesa de contratación, sino el órgano de contratación es el Consejo Insular de Gobierno, y él forma parte permanentemente del Consejo Insular de Gobierno. Hombre, por estética, yo también creo que con 8.000 euros no vas a hacerte rico porque le adjudiques a Valorisa, pero es que no es ahí, no es en eso donde se juega el valor de esta pelea, se juega en otro lado. David, ¿querías apuntar algún dato? Sí, quería apuntar un dato porque, Paco, es que eso yo lo he leído también en las informaciones que han salido, lo del número de páginas, del resto no te puedo poner un pero a nada, las acciones son 7.578,90 exactamente, porque además lo bueno de todo esto es que todo está publicado, las actas de la mesa de contratación. ¿Las acciones de quién? Que tiene Javier Rodríguez en Sacyr. 3.609 acciones es lo que tiene. 3.609 títulos, 7.578 euros
Digo porque está publicado en la web. 7.588 es cuánto las compró, a valor actual más de 8.000 euros. Pero estamos de acuerdo, no te preocupes. Puede ser. No, lo digo porque al final los datos que se pueden comprobar son los que están publicados públicamente, al igual que lo de la mesa de contratación. Pero con lo de los folios me parece importante, porque hubo una polémica con los folios, pero se ha interpretado mal. Yo no sé por qué se ha dicho que se ha favorecido a Valoriza. Insisto que con el resto no te voy a poner un pero a todo lo que has dicho. Se ha favorecido a Valoriza porque llegó un momento en el que se hizo como una especie de artimaña para que no sobrepasara el máximo de folios permitidos, que eran 100. ¿Vale? Esto lo que pasó fue una cuestión distinta. Cuando se presentaron las 3 ofertas, y fíjense ustedes las páginas que tenían para que vean que es completamente imposible que Valoriza se pasara, la primera UTE, la de Ferrovial, donde también está Martínez Cano, presenta 97 folios. Presenta 100 folios. La segunda, la de Urbaser, presenta 97 folios. Y Valoriza presenta 59 folios. Insisto que esto está en las actas de la mesa de contratación. Lo que ocurrió es que se detectaron errores, pero fíjate, no precisamente en Valoriza, que obligaban a rectificar esas ofertas. Errores como, por ejemplo, en el currículum de los trabajadores que aparecían, en los que no se cumplía o no se demostraban algunas de las cuestiones que se aseguraban del currículum de algunos de los trabajadores en la oferta que presentaban las empresas. Y entonces ocurría que el Cabildo lo que les pide es, bueno, arreglen esto, ¿no? Los técnicos le dicen, arreglen esto. Y la duda era si esas correcciones, porque iban a suponer nuevo material, iban a ampliar el número de páginas, se contabilizaban o no. Y al final se decide efectivamente que no se contabilicen y que se atiendan como se presentaron las ofertas sin tener en cuenta esas correcciones, y que después se tengan o se rebajen a la hora de la puntuación. Es decir, en todo caso, si se hubieran admitido, quien hubiera quedado fuera no es Valoriza, que es la que menos páginas tenía, insisto que esto es comprobable, sino sobre todo Urbaser y en este caso también Ferrovial, porque tenía 97 y probablemente hubiera sobrepasado. Yo creo que esto es un dato importante, lo de la puntuación, que al final entre y todo eso, no te lo voy a discutir. Sí que es verdad que insisto que aun con ese apaño, si lo quieres llamar así, o con esa decisión técnica, la puntuación con la que entra Valoriza en el concurso, como tú bien has dicho, está muy por debajo de la Urbaser y muy por debajo. La valoración técnica, que es la objetiva. Que es la más luego importante. Está, no, la más importante, porque esto al final funciona con criterios de concurso subasta, es la aportación económica. ¿Y qué ocurre? Que Valoriza hace lo mismo que hizo en Santa Cruz de Tenerife. Mete una baja temeraria, bueno, ya no se pueden considerar temerarias, mete una baja superior al 30%. ¿Qué es lo que ocurre cuando metes ese tipo de bajas? Que luego no puedes cumplir lo que has acordado, que es lo que está pasando en este momento en Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz de Tenerife, Valoriza ha sido reconvenida por el ayuntamiento porque tenemos la ciudad emporcada, porque no se están cumpliendo. Hombre, si aquí te hacen una oferta económica y tú dices, te la rebajo en un 30%, es muy difícil que una mesa de contratación, un administrador diga, uy, pues no se la doy al que ha hecho la oferta más baja. Normalmente esa es la oferta. Para Valoriza lo importante era entrar teniendo más del 17%, que no lo tuvo en la primera elaboración, tuvo un 15%. Una vez dentro, es la oferta económica la que manda. No, pero ya te digo que la puntuación, hombre, yo sé que el sobre 3, que es el de la oferta económica, es importante, pero evidentemente es imposible que con la valoración tan baja y mucho menos después de presentar una oferta temeraria, Valoriza tenga ningún tipo de posibilidad. Es más, por lo que tú has dicho, Paco, de lo que está pasando en Santa Cruz, que es tal cual como tú has contado, estoy convencido de que los técnicos del Cabildo no van a aceptar esa baja que ha presentado Valoriza. Una pregunta para los dos. Más del 30%. Yo también estoy convencido. Una pregunta para los dos. Yo estoy convencido de que al final lo que va a hacer el Cabildo es adjudicarle Urbaser. ¿Qué es lo que ocurre? Que probablemente Ferrovial va a presentar una propuesta de anulación. ¿Y sabes qué pasaría si en caso de que Ferrovial presente eso y se anula finalmente? ¿Cabe esa posibilidad? Que ganaría Urbaser de nuevo. ¿Por qué? Porque el contrato se volvería a prorrogar. Claro. ¿Y quién se llevaría la prórroga? Quien tiene la adjudicación, que es Urbaser, y que gana más con una prórroga. Podría decirse, con el nuevo yo creo que concurso, estamos aburriendo a nuestros espectadores, básicamente porque esto es tan detalle, pero... Una pregunta que no es aburrir a los espectadores. Venga, Pedro Martín, a mí me parece que es un hombre honesto y además acaba de llegar, me refiero a la presidencia del Cabildo, y que de buenas a primeras este asunto se esté tratando en los medios de comunicación y cuestionen un contrato, a mí me gustaría saber cómo puede estarlo viviendo, sintiendo y sobre todo qué salida puede darle, porque oye, es que venimos de un Cabildo que en los últimos años era un escándalo tras otro y acaba de empezar un gobierno nuevo entre Ciudadanos y el Partido Socialista, con por cierto Podemos, que algo tendrá que decir de este asunto, en la oposición, apoyando, y empiezan a saltarnos cosas de este tipo. No sé, hombre,
que se encienda una señal de alarma a los 5 minutos de empezar el partido, me parece preocupante. ¿Cómo lo está llevando el Cabildo? ¿Cómo lo está llevando el presidente, el vicepresidente? ¿Cómo llevan este asunto? Si me permite dar mi opinión en este asunto, yo creo que a Pedro Martín este asunto lo tiene endemoniado. Primero porque es un asunto que coloca una sombra de duda sobre el funcionamiento del Cabildo, que realmente le perjudica, cuando este es un asunto que viene de muy atrás. Es decir, la pelea entre las empresas por llevarse este gigantesco contrato de 720 millones de euros, es una pelea que dura ya 3 años. Y podría decirse que es una pelea que dura toda la vida desde que existen las empresas. Hay una competencia feroz, las empresas viven de este tipo de proyectos gigantescos con una continuidad de 25 años en el tiempo. Sí que parece una concesión administrativa más que un contrato. Vale, esto fue montado todo en la anterior etapa y a los actuales dirigentes del Cabildo lo que le ha tocado es ejecutarlo. Y yo creo que se han producido las torpezas, consecuencia yo creo que de la bisoñez de Javier Rodríguez, se han producido cosas extrañas desde mi punto de vista en el funcionamiento dentro de la mesa de contratación. Pueden ser casualidades o pueden ser intencionadas, eso es imposible saberlo, y yo creo que el presidente del Cabildo tiene que estar bastante cabreado con este asunto. Mi impresión es que acabarán adjudicando Urbaser y que si se produce la suspensión, Urbaser, que es el actual prestatario de los servicios, seguirá prestándolo hasta que haya uno nuevo y será el que estará en mejores condiciones de poder hacer oferta. Esa es mi impresión. Yo creo que esta es una batalla que Valorisa tiene completamente perdida. Claro, y teniendo la pérdida, la verdad es que no entiendo mucho qué interés puede haber en beneficiar a Valorisa, pero sí que estoy de acuerdo en que esto viene de muy atrás y que probablemente nosotros, si nos centramos solamente en este punto, nos estemos perdiendo una parte muy importante de toda esta historia. Habrá que centrarse en otros puntos, porque igual nos llevamos sorpresa. Sí, que ha querido contextualizar bien Paco. Yo sí quería apuntar en la línea, y pues la verdad es que no sé cómo lo estará pasando Pedro Martín, evidentemente. Yo supongo que no es del agrado que se publiquen, sobre todo, bueno, pues que se publiquen cosas en las que se acusa a un consejero de influir en un concurso tan importante como este, pero también hay una parte de torpeza en cuanto a que, por ejemplo, el consejero, como decía Paco, haya hablado de este asunto en Diario de Avisos y, sin embargo, no quiera hablar con otros medios de comunicación públicamente. Y además haya mentido. ¿Sabes? Mintió. Dijo que no estuvo en la mesa de contratación y fue su presidente. Ya. Entonces, decir eso en una declaración, yo creo que demuestra una torpeza extraordinaria. A lo mejor ni se enteró. Es decir, vamos, era un muchacho joven, es una persona con poca experiencia política, a lo mejor ni se enteró que estaba presidiendo una mesa de contratación. O a que a lo mejor él lo que vino a decir es que él no intervino o no influyó en los técnicos, pero yo estoy contigo en que fue una metedura de pata tremenda esa entrevista y esa declaración. Quiero, dejando el tema de la basura aparte... Que huele mal, pero... Que huele mal. La basura siempre huele mal, desde el año 77 peor. Bueno, no sé si fue una actuación o fue una cogorza, o si fue una actuación con cogorza incluida. Fue un playback, eso sí, mal encajado. Hay playbacks mejor encajados y peor encajados. Todos recordarán, y si no, se lo recordamos nosotros, el paso del huracán Paulina Rubio por el escenario del carnaval el año pasado. Te siento cerca y el corazón late y hace. Late, late, late. Te siento cerca y el corazón late y hace. Yo siento que suéltalo, dímelo. Vamos a bailar tú y yo, sí o no. Yo vuelo de Miami para México, de Brasil a Ecuador, Cali, Colombia, Margarita y Nueva York. Ando buscando tu amor. Si no quieres nada con este español, ven y dímelo. Porque siento que me estás queriendo, al menos para una noche. Te prometo que tu corazón hará. Te siento cerca y el corazón late y hace. Te miro y el corazón late, late, late. Te siento cerca y el corazón late y hace. Yo siento que... Bueno, estos son parte de los 8 minutos que duró la actuación de Paulina Rubio, por la cual el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó el año pasado, en esta gala de elección de la reina, última, más de 100.000 euros. La cifra y la contratación al respecto del huracán Rubio los tiene José Denis. José, de nuevo, buenas noches. Pues sí, estamos probablemente, Manolo, ante uno de los playback
más caros de la historia del Carnaval Chicharrero. Una actuación que apenas llegó a los 8 minutos si descontamos el tiempo que la artista mexicana se dirigía al público saludando y gritando vivas a Tenerife. Probablemente, les digo, el playback más caro de la historia del Carnaval Chicharrero. Pero ¿cuánto costó exactamente, qué cantidad esa actuación en la noche de la gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de este año 2020? Pues aquí tienen la cifra. Fue exactamente 105.112 euros por esos 8 minutos de actuación. Pero eso no fue lo que cobró Paulina Rubio, eso fue el gasto general que conllevó la actuación. Vamos a desgranarles en qué consistió ese gasto. Por un lado, el caché del artista, 76.291 euros. Por otro lado, la comisión que se lleva la empresa de representación que trae al artista al carnaval, a la gala de la Reina. En este caso, la empresa Starlight Holding Global se llevó 15.280 euros con 20 céntimos en concepto de comisión. El transporte, el alojamiento y las dietas también la asume el organismo autónomo de fiestas y la cantidad fue de 11.529,80 euros. Y finalmente esos figurantes que veíamos alrededor haciendo un playback no estaban tocando realmente los instrumentos, hacían que tocaban, pues por hacer eso durante 7 minutos y algo, el gasto fue de 2.033 euros. Por lo tanto, finalmente, el gasto final de la actuación, como les decíamos, fue de 105.112 euros. Eso sí, Manolo, por lo menos con el IJIC incluido. Con el IJIC incluido. Madre mía, cobró más la manager de Paulina Rubio que Carlos Baute y Marta Sánchez en la actuación pasada, que fueron 15.000 euros, José. Oye, tenemos las declaraciones, José, que nos hizo el concejal de fiestas, ya no en su cargo, pero que fue el que se encargó de la contratación. Y esta es la valoración que él hace. Una actuación artística de un artista barato es cara. Nosotros cuando estábamos en el organismo autónomo de fiestas lo que intentamos es siempre traer los mejores artistas para el mejor carnaval del mundo, que es el de Santa Cruz de Tenerife. La negociación de los contratos, los cachés de los artistas, por desgracia son elevados y si queremos tener una repercusión y mantener el carnaval de Santa Cruz como de lo más importante del mundo, pues tienen que venir artistas internacionales a nuestra fiesta. Hay que tener un gran desconocimiento del mundo artístico, intentando dividir el coste de una actuación en minutos de actuación. O sea, a un artista se le paga porque venga a actuar a un sitio determinado, en este caso a Santa Cruz, y no se le paga porque actúe 1 minuto o actúe 100. Que yo recuerde, en las últimas 30 galas del carnaval, todos los artistas que se suben al escenario, cuando digo todos, me refiero incluso hasta las comparsas y rondallas, hacen playback, menos las murgas. Marta Sánchez y Carlos Baute, lo siento, pero el año pasado, año 2019, hicieron playback. Olga Tañón hizo playback. Marta Torroja hizo playback. Chayanne, que no sabemos cuánto cobró por actuar también 10 minutos en la Plaza de España en el año 2000, también hizo playback, o sea... Yo me estoy riendo porque él hablaba al concejal y que me disculpe de que poco conocimiento del artístico tienen aquellos que hacen un desgrane de las cifras. Mi madre, José, pues te tienes que poner más al día, porque es lo que has hecho. A ver, desde luego que me dará él a mis lecciones de... Pero bueno, nosotros solamente ponemos los datos, yo no entro a valorar, yo no... No, del artisteo. No, y ha dicho algo también importante, que, hombre, el concejal me van a perdonar, no es Marta Torroja, es Ana Torroja, al concejal le faltan... Seguro que si las declaraciones las hubiera hecho, en este caso, nuestra queridísima Patricia Hernández, hubieran sido más acertadas porque tiene más de artístico y más conocimiento del mundo musical y del pop rock, y también del carnaval, todo se ha dicho. Pero lo que decía José Ángel, se llama José Ángel, ¿no? El concejal. No, Andrés. Andrés, perdón. Andrés, que me disculpe, Martín Andrés. Casanova. Pero claro, ha habido cambios ahí y ¿para qué se va uno a acordar de un concejal que ya está
sea, me hubiera salido Maribel Oñate y hubiera sido lo mismo. Bueno, Andrés Martín se equivoca, o por lo menos hace una apreciación a todo lo que son los playback dentro de la gala. A ver, las comparsas actúan en playback, sí, pero porque el Ayuntamiento de Santa Cruz así lo ha exigido, y todos los grupos, menos las rondallas y las murgas del carnaval. La única diferencia, Andrés, es que ninguno de esos grupos de nuestro carnaval cobran 100.000 euros, ni la mitad, por una actuación, aunque sea de playback, en el escenario de la plaza, en el escenario central del carnaval. Y ya no solamente eso, sino que todos esos grupos, mientras esta señorita cobró 100.000 euros y mientras su manager cobró 15.000 euros por venir a traerla y representarla, los grupos del carnaval a fecha de hoy no han cobrado sus subvenciones. La reina del carnaval no ha cobrado su pago, que es un pago mínimo, no sé si son 300 euros. Los presentadores de la gala, compañeros de los medios que han presentado las galas, no han cobrado del carnaval. Entonces, al final no es el valor que tenga, es que al final dices tú, carajo, ¿dónde pusiste las perras? En Paulina Rubio. Bueno, pero sí, si es que al final los que te salvaron la gala, que son los de aquí, al final son los grandes damnificados de contratos como este y otros tantos, porque le damos una importancia, sobre todo ustedes, los políticos, le dan una importancia a lo que viene de fuera, que a mí me parece que al final hace flaco favor a los artistas de dentro. Que nuestro carnaval siempre se ha caracterizado por las letras de nuestras murgas, por el ritmo de nuestras comparsas, por cómo hacemos la fiesta. Lo otro es una yanganada. Se llame Paulina Rubio, se llama Carlos Baute, se llame quien sea, da igual. Pero al final lo que queda es que quienes sufren este exceso de gastos son precisamente los otros grupos del carnaval. Me gustaría preguntarle la opinión a mis compañeros Paco y David, aunque tengo la sensación de que tampoco tiene mucha idea de lo artístico. No, yo aparte de no tener mucha idea de lo artístico, un poquito lo que he aprendido en los últimos meses, la verdad que se habla mucho de artistas, ¿no? La verdad es que a mí esta moto del que nos quiere vender el concejal y que nos han querido vender todos los concejales en la historia del carnaval, a mí de verdad nunca han podido venderme. No me convence que tengan que venir este tipo de artistas porque después haya una repercusión internacional que económicamente pueda ser incluso rentable. Eso lo han hecho cuando trajeron a Belén Esteban, cuando trajeron a Rafael Amargo, cuando trajeron a Bertino Osborne, que fue una de las galas más patéticas que ha habido en la historia del carnaval. Y siempre vienen con esa idea de que estos artistas atraen y para mantener el carnaval. Yo creo que el carnaval, que también lo dicen por otro lado y se contradicen, es el carnaval del pueblo, y el carnaval funcionará y tendrá éxito internacional si sigue teniendo el apego y el cariño de la gente por esa fiesta, que creo que es algo que no se va a perder y que va a convertir y convierta el carnaval de Santa Cruz de Tenerife en uno de los mejores del mundo. No en traer a este tipo de personas que cobran un pastón, que es una vergüenza pagarle ese dinero a artistas como Paulina Rubio y a todos los que he nombrado y tantos otros que ahora no me acuerdo, por actuar solamente unos minutos, porque eso nos vaya a poner en el mapa de los carnavales del mundo. Mira, por favor, si eso fuera así, sería para plantearnos qué carnaval tenemos tan malo que tenemos que traer a Paulina Rubio para generar expectación a nivel internacional. Bueno, yo sinceramente yo creo que me parece... Me va a perdonar, Paco, te quito la palabra porque creo que quedan temas muy interesantes que tocar esta noche. Solamente un dato, una pregunta que les hago a todos ustedes. ¿Cuál es el mejor carnaval del mundo? ¿El de Río? ¿Alguno recuerda quién fue quien hizo el último concierto en el Carnaval de Río? Buena pregunta. ¿Tú te acuerdas de algún actor, de algún cantante que haya ido al Carnaval de Río a decir algo? Pues yo no. La verdad es que no soy muy carnavalero, ni siquiera sabía que había venido Paulino Rubio en este último, pero sinceramente, ¿alguien se acuerda de quiénes son los actores, los cantantes que van a los grandes carnavales? ¿Por qué esta obsesión con traer gente de peso para que lo hagan grande? Utilicen los cuartos con más cabeza. Ya está. Eso era todo lo que quería decir, Manolo, ¿eh? Bueno, vale. Bueno. Hombre, a mí es que yo estoy de acuerdo, es que, como dice él, hay que gastar el dinero en cosas y vuelvo a lo mismo. O sea, es como esto un tema de autoestima, ¿no? O sea, que pensamos que tenemos un carnaval tan malo que tenemos que recurrir a esta gente para que realmente tenga repercusión internacional. Que no, hombre, que tenemos un buen carnaval, que creamos más en nuestra gente y en la fiesta que se hace aquí, que hace el pueblo, coño, y que hacen los grupos. Bueno. Nos vamos a publicidad. Les iba a dejar con 8 minutos más de Paulina Rubio, pero será por otro día. Nos vamos a publicidad. Bueno, por lo que costó ya puedes ponerla en bucle. Solo puedo adelantarles que nos vamos a Arona, nos vamos a Fuerteventura y... ¿nos vamos a dónde más?
Nos vamos también a Tegueste, ¿no, David? Sí, a Tegueste. ¿Otra vez la gasolinera? Sí, claro, es que ha habido novedades. Claro, tantos meses Manolo fuera, tengo un montón de cosas. Ya le dije a José que voy a ir dosificándolas, pero hay que ir actualizando algunas cosas que hemos tratado aquí. Bueno, nos vamos a publicidad. Volvemos de inmediato, por favor, no cambien de cadena. Proyecto europeo. Dietas brutales. No gastas ni un puto duro. Hotel 5 estrellas. El avión apestaba a jamón. Yo no devolví ni un duro al ayuntamiento. ¿Qué concejal, de qué ayuntamiento, perteneciente a qué partido usa estas expresiones para referirse al uso de las dietas públicas? Vuelve Canarias al Día, La Tertulia, miércoles 30 de septiembre a las 21 horas. Si apuntamos con el mando, mira lo que pasa. Mira. Ahora, 1, 2 y 3. ¡Paña! Ahí que me gusta, sí. ¡Paña! Venga, jamón para arriba y para abajo. Bueno, durante muchos días hemos anunciado la vuelta de esta tertulia y estas expresiones con esta promoción y estas expresiones que aparecen en este anuncio forman parte de una conversación que mantienen unos concejales o un concejal de un ayuntamiento al que hoy pondremos nombre y apellido, y nosotros las hemos sacado, no de contexto, sino las hemos sacado de esa grabación para plasmarlas en la pantalla. Si bien por una cuestión de asesoramiento legal hemos decidido no lanzar la grabación, que hubiera sido bastante más esclarecedora que estos titulares, pero como ustedes comprenderán, somos un medio de comunicación y lo somos, y además serio, y tampoco queremos problemas. Y para ahorrarnos esos problemas y tras el asesoramiento de nuestros abogados, hemos decidido contarles las cosas sin necesidad de oír la grabación. Bueno, para tranquilidad de ellos, no va a aparecer la grabación, pero José, sí que esas fueron las expresiones de la misma, ¿no? Sí, fueron las expresiones a las que hemos podido tener acceso varios de los que estamos en esta mesa, de ese audio que se produce en una conversación entre varios concejales de un ayuntamiento. Y David, creo que tú nos vas a desvelar la incógnita de quién hablamos. No, bueno, una conversación que muchas personas hemos podido escuchar es de un concejal, todavía hoy concejal del Ayuntamiento de Arona, que es Luis García, ex concejal de urbanismo, y bueno, una conversación que se ha subido a las redes sociales y ha circulado dentro de la guerra política que existe en Arona, que hoy no vamos a entrar en ello porque es una guerra que da para mucho, y que bueno, al final muestra, bueno, las frases que hemos escuchado ahí, muestra el poco cuidado de lo público que tienen algunas personas. Y yo no creo que esto sea una cosa, no es ni mucho menos un caso aislado, es una práctica bastante habitual. Si pudiéramos grabar las conversaciones privadas de muchos políticos, de cómo se jactan, de cómo manejan el dinero público, nos llevaríamos una sorpresa. Pero sí que es verdad que a los que, bueno, tenemos un poquito de sensibilidad y consideramos que a lo público hay que llegar con una cierta conciencia de lo colectivo y de intentar, bueno, pensar en el interés general antes que en el interés particular. Hombre, escuchar a un concejal decir que se ha gastado el dinero en dietas, en jamones 5J, que el avión venía apestando jamón y jactándose de no devolver ese dinero, bueno, pues yo creo que no hace ningún favor a la imagen que ya, por desgracia, tenemos todos los ciudadanos de una política que está completamente denigrada en líneas generales, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de escuchar esa grabación, Paco? Sí, vamos a ver, yo básicamente lo que creo es que las conversaciones privadas, cuando saltan a la luz pública, causan un efecto demoledor. Se diga en ellas lo que se diga. El lenguaje utilizado es bastante chabacano, y que me perdonen los vecinos de Arona, bastante pueblerino, ¿no? Porque da la sensación de que seguimos en la España esa franquista que reflejaban antes los morancos, ¿no? En las que una pata de jamón era el sueño de Carpanta, ¿no? Pero yo tengo el convencimiento de que en las próximas semanas y meses
como consecuencia de la fractura del Partido Socialista en Arona, vamos a escuchar vamos a tener acceso a muchas conversaciones grabadas. Algunas hablarán de patas de jamón, otras hablarán de comisiones ilegales, otras hablarán de ofertas realizadas por abogados, otras hablarán de chanchullos urbanísticos, pero vamos a encontrar muchas conversaciones sobre el tapete, y sería bueno que nos acostumbráramos a entender que cuando en una familia se produce una ruptura, al final la mierda lo inunda todo, y perdón por la palabra que acabo de utilizar. Bueno, pero periodísticamente a mí me parece súper interesante, Sin porque duda, normalmente los grandes casos de corrupción y de chanchullos que hemos conocido en este país han saltado porque alguien se cabrea o porque alguien se pelea con alguien, ¿no? Efectivamente. Y entonces eso, pues al final, pues mira... Hay una expresión de esta profesión que dice que cuando no hay malestar dentro de un equipo es difícil saber quién mete los goles, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que ocurre. Los periodistas vivimos en muchísimas ocasiones de filtraciones que se producen de una manera interesada, pero que a nosotros nos interesan tanto las que vienen de un lado como las que vienen de otro, y las utilizamos para esclarecer historias. Recuerdo un caso, lo voy a citar nada más, es decir, hubo una vez un importante gángster establecido con muchísimo poder en Santa Cruz de Tenerife, no voy a decir el nombre para no identificar a las personas que tuvieron que ver en aquella historia, que fue denunciado por otro gángster ante el juez Baltasar Garzón, y después de acabar el primer gángster en prisión, al gángster que había denunciado se le aplicó la misma papeleta. Al final, siempre este tipo de filtraciones siempre nos permiten a los periodistas hacer nuestro trabajo. Bueno, pues haciendo nuestro trabajo, nos vamos con una ronda de Me he enterado. Empezamos en Fuerteventura, por aquello de seguir planeando sobre Canarias. David. La verdad es que vamos a ir a Fuerteventura, pero antes quiero hacer una parada, porque antes hablamos mucho de Miguel Concepción y hablamos de los papeles de la Fundación y de ese dinero que se ha destinado, que para mí me parece, insisto, lo más grave de todo lo que se ha publicado ahora, a través de la Fundación a Canal 4. Hay que decir, para poner todos los datos sobre la mesa, que es algo que nos gusta hacer aquí, que ha habido una respuesta por parte del Club Deportivo Tenerife, una respuesta oficial, y en el que aseguran que ese dinero trasvasado a Canal 4 se produjo por error. Es lo que dicen, se trata de un error material en el concepto de la factura. Es lo que viene a decir esa nota, de lo cual es bastante significativo que lo digan ahora en septiembre, cuando esto, la anotación es de febrero. Bueno, esto evidentemente es la reacción que han tenido a ese trabajo magnífico que están haciendo en Radio Club Tenerife con estos papeles de la Fundación, y que me parecen de un interés general que, vamos, que está ahí, que está completamente justificado todo lo que está saliendo. De hecho, creo que debería tener todavía más repercusión en otros medios, ¿no? O sea, la nota de prensa dice que fue un error. Sí, un error material. Dios mío, por favor, que la Fundación cometa errores con empresas como Mírame Televisión, el periódico El Día, Diario de Aviso y un montón de radios, Radio Marca o Radio Club, que necesitamos ahora más que nunca poder respirar. Equivocaciones de ese tipo nos vendrían muy bien, la verdad. Bueno, la Fundación cometió, pero no fue un error con Diario de Aviso, le dieron 40.000 pavos, que no está mal. Madre mía. Para una campaña de apoyo a la difusión de valores del deporte, ¿no? Que efectivamente el Diario de Aviso ha realizado. Creo que han sido 20 vídeos emitidos en las redes de ellos, ¿no? La verdad que estaría muy bien saber en qué se gastan todo el dinero público y cuánto reciben todos los medios de comunicación. Yo sí, eso es algo que por lo que siempre he dicho que sería muy importante, porque también ayudaría a los ciudadanos a entender muchas cosas que pasan dentro de los propios medios de comunicación, empezando por este. Yo creo que eso es fundamental en todos los sitios, que hubiera esa transparencia, pero una transparencia que tienen que llevar a cabo las entidades públicas, lógicamente, que son las que... De hecho existe, lo que pasa es que no nos tomamos la molestia de acudir a ella. Pero no... en transparencia se puede pedir información de lo que se puede pedir, claro. Y te la tienen que dar por ley, y te la dan. Yo creo que tienes que tener mucha paciencia a veces. Hay que tener paciencia porque tardan un mes en dártela, pero yo creo que una de las cosas que los periodistas no estamos utilizando debidamente, y que es una herramienta extraordinariamente importante, es acudir a transparencia y tener información. ¿Qué sucede? Que los periodistas queremos saber las cosas de hoy para mañana, y a veces no, a veces hay que armarse de paciencia. Pero porque la profesión te obliga a esa inmediatez, que cada vez hay menos capacidad para mantener a un periodismo que con calma y que tenga tiempo para preparar las cosas, y eso al final una cosa lleva a la otra, es la pescadilla que se muerde la cola. Pero como decía Manolo, vamos a irnos hasta Fuerteventura, porque hay una figura en el PSOE, tú estarás de acuerdo, Paco, seguro, que ha cogido muchísimo peso en los últimos años, que lleva muchos años en el PSOE, en este caso en el PSOE de Fuerteventura, pero que institucionalmente ha ganado peso, incluso también orgánicamente, que es la figura de Blas Acosta, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, que además es secretario general de los socialistas en la isla de Fuerteventura y un miembro de la ejecutiva regional, con además cierto peso dentro de la ejecutiva de Ángel Víctor Torres, que de él hablaremos en otro momento. A mí cada día me parece un presidente más flojo, y hablaremos
de por qué creo que es un presidente más flojo, pero entre otras cosas por la influencia de algunas personas, como por ejemplo la de Blas Acosta. Blas Acosta tiene varios problemas judiciales que cargan su espalda en su pasado, sobre todo de su etapa como concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Pájara, y uno de ellos que contra el que él se ha rebelado y ha dado muchas pataletas diciendo que es todo un montaje y demás, es el llamado caso Gesturpa. Gesturpa era una empresa pública que se extinguió en el año 2016 que pertenecía 100% al Ayuntamiento de Pájara, una empresa dedicada a la gestión y el desarrollo urbanístico en el municipio de Pájara, en Fuerteventura. ¿Qué ocurre? Que Gesturpa dejó de ser una empresa rentable, bueno, yo creo que muy pocas veces lo fue, y empezó a ser una empresa que tenía una situación financiera que obligaba a su disolución. Esto es un asunto, este caso, el caso Gesturpa, es un asunto bastante complejo contablemente. Yo, para resumirlo, creo que lo mejor, y este es el menterado, es irnos a un auto judicial que se acaba de emitir, el juzgado de instrucción número 1 de Fuerteventura, que lleva Ana María San López, que es la jueza magistrada titular de ese juzgado, en el que se ha investigado y se ha llevado la investigación de todo este llamado caso Gesturpa por una serie de irregularidades contables que se han detectado en diferentes informes, auditorías y demás. Pues bien, la conclusión a la que se ha llegado, voy a leer un párrafo, no me gusta normalmente leer, pero es que es tan claro en estos fundamentos jurídicos que yo creo que nos va a ayudar a entender este asunto que es bastante complejo. Dice la jueza: de la documental que se ha examinado a lo largo de la instrucción se extrae que las cuentas anuales durante los ejercicios 2010 a 2015, fechas en las que era administrador de Gesturpa Blas Acosta, incluían datos falseados que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad, que el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causas legales para ello, generando una situación de sobreendeudamiento de la misma, y que la sociedad además, y esto para mí es lo más grave, recibió un préstamo en el año 2012 de 1,6 millones de euros que no solo agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sino que también no consta justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco de su destino, de 1,6 millones de euros de un préstamo que hizo el propio ayuntamiento a la empresa supuestamente para pagar acreedores, pero del que no queda claro cómo se ha gastado ese dinero. Bueno, tan complejo es este asunto y tantas irregularidades se han detectado hasta el punto de que se considera que se considera la jueza indicios de una responsabilidad penal de 3 delitos. Habla de un presunto delito societario, habla de un presunto delito de insolvencia punible y un presunto delito de administración desleal, que ahora ha pasado a ser malversación, pero que en el momento de los hechos investigados todavía se entendía como administración desleal, en este caso para funcionarios y cargos públicos para la gestión del dinero público. ¿Qué pasa ahora o qué va a ocurrir ahora a raíz de este auto? Bueno, pues que se abre el proceso de procedimiento abreviado, que es la fase en la que las acusaciones, en este caso la Fiscalía, la juez le ha dicho a la Fiscalía y a la acusación popular, presenten ustedes los escritos en los que piden las penas por estos presuntos delitos para el presidente del Cabildo de Fuerteventura para irnos a un juicio. Es decir, yo creo que el titular es que este auto judicial, una vez acabada la instrucción, se aprecian indicios suficientes, o así lo aprecia la jueza instructora, para sentar en el banquillo de los acusados al presidente del Cabildo de Fuerteventura y uno de los varones fuertes del PSOE en Canarias ahora en estos momentos, que es Blas Acosta. Eso dependerá de los escritos que presenten las acusaciones, y también estoy seguro de que ahora pues la defensa de Blas Acosta recurrirá este auto, pero si no hay contratiempos, en unos meses tendremos apertura de fecha de juicio contra Blas Acosta, presidente del Cabildo de Fuerteventura, por el caso Gesturpa. Yo espero que se pueda explicar dónde iba a parar ese millón de euros, porque es una cantidad considerable, ¿no? Cuando un ayuntamiento hace un crédito, una transferencia a una de sus empresas para resolver problemas, lo menos que se puede tener es la garantía de que esos recursos se destinan a donde se tienen que destinar. Realmente me parece asombroso que no haya quedado rastro en la contabilidad de la empresa del destino de ese millón de euros, según dice la señora jueza, ¿no? Pero en cualquier caso, la acusación del delito societario, del de insolvencia punible y actualmente el de malversación a alguien que es hoy presidente del Cabildo de Fuerteventura no es una buena noticia, no lo es. En la biografía que hiciste de Blas Acosta, se te olvidó un dato que yo creo que es determinante y que también explica su papel en este momento dentro del Partido Socialista. Blas Acosta fue el negociador encargado por Ángel Víctor Torres de resolver el problema de Narona, que ya ven que no quedó muy bien resuelto, ¿no? Pues ha quedado resuelto el asunto de pata negra, ¿eh? No, pero eso demuestra también la cercanía que tiene con Ángel Víctor Torres. O sea, a mí lo que me parece que no es una figura aislada, no es un verso suelto en la isla de Fuerteventura, sino es una figura integrada en el organigrama. Tiene apoyo, tiene apoyo. ¿Lo tiene Paco? ¿Tiene apoyo? Es uno de los hombres claves del PSOE
en este momento del PSOE de la provincia oriental, sin lugar a dudas. Que es el PSOE que realmente está gobernando en Canarias. Y una pregunta, porque David lanzó que hoy a mí me parece el presidente Ángel Víctor Torres un presidente flojito. Yo quiero escuchar la opinión de Paco Pomares. No, yo no creo publicado en el presidente día. cada vez más flojo. No, yo no creo que sea un presidente flojo. Yo creo que, al contrario, creo que es un hombre que está haciendo todo lo posible. Le ha tocado lidiar con una situación espantosa, una situación que hoy hay una viñeta de Padilla magnífica en la que se le ve pidiendo por favor que lo inhabiliten como a Torrá para poder librarse de este calvario, ¿no? Yo creo que le ha tocado lidiar con una serie de situaciones muy complicadas. Creo que es un hombre básicamente tranquilo, que no busca el conflicto, que intenta integrar, pero se ha encontrado con un partido completamente dividido entre Tenerife y el sector, hoy vamos a decir que mayoritario del partido en Tenerife. Se ha encontrado con una situación económica terrible, ha montado un gobierno que es ingobernable, un gobierno con 4 partidos en el que hay 2 presidentes y uno que no es presidente pero manda tanto como los 2 presidentes, es insostenible, y yo creo que está en una situación políticamente difícil, ¿no? Y más en el contexto actual y con un nivel de deterioro de la situación económica en Canarias que no es atendido por su jefe de filas, el señor Sánchez, ¿no? Entonces, coincido contigo en que su gestión no está siendo realmente la que se esperaba de un gobierno de izquierda, pero no creo que sea una responsabilidad directa de él, sino que creo que es que la situación lo sobrepasa. Yo estoy de acuerdo contigo en que probablemente se expliquen las situaciones completamente excepcional, pero sí, lo que quería transmitir sobre todo es que a mí me parece un presidente más flojo ahora que cuando empezó, lógicamente porque cuando empezó no estábamos en toda esta situación y había ocurrido todo lo que ha ocurrido, pero sí me lo parece que ha ido perdiendo fuerza y esa energía y puede estar justificado. La realidad a veces es muy tozuda, ¿no? Sí. Y la realidad en la que nos enfrentamos en estos momentos es que, aunque seamos a veces un poco inconscientes, si Madrid no toma la decisión de estudiar seriamente un plan de rescate para la economía de las islas, aquí vamos a acabar comiendo piedras, ¿no? O como la novela del coronel No tiene quien le escriba, ¿no?, de García Márquez. Es decir, estamos ante una situación gravísima, ¿y cuál es el problema? El problema es que el PSOE canario no parece que tenga capacidad de presión ante Madrid. Yo creo que eso es lo que realmente tiene más descompuesto en estos momentos al presidente Torres, entre otras cosas, porque no puede contar ni con la confianza, ni con la lealtad, ni de Román Rodríguez, ni de Casimiro Curbelo. La única persona o el único partido en el que puede confiar absolutamente es en Podemos. ¿Y por qué? Porque Podemos no tiene ningún otro juego, pero Román Rodríguez tiene otro y también lo tiene el señor Curbelo. Entonces eso nos conduce a una situación complicada. Hay demasiadas partidas en ese gobierno de Canarias. Solo un dato, el auto judicial del que acabamos de hablar es muy reciente, es del 7 de septiembre pasado, y la verdad es que, bueno, cuando me dijiste que volvíamos... O sea, estaremos contándolo casi los primeros, ¿no? Claro, no estamos contando los primeros, de hecho, pero vamos, lo he tenido que aguantar hasta hoy porque tenemos que haber empezado la tertulia antes, pero bueno, la verdad es que bueno, me alegro de poder venir con este asunto, que yo creo que es un asunto de calado y que va a tener repercusiones políticas seguramente. Nosotros vamos a intentar hablar con Blas Acosta los próximos días para ver cómo afrontar esta nueva situación procesal, ¿no? Oye, ¿y de Tegueste se sabe algo? Sí, bueno, hablamos mucho en su momento del caso de la gasolinera de Tegueste, como saben ya, una gasolinera precintada porque se demostró que la licencia que se concedió era ilegal, y bueno, ya ha comenzado la causa penal que estaba en marcha a funcionar. Yo lo primero que tengo que decir es que me he vuelto a topar y me he topado en varios casos con una situación que se está produciendo ahora, y es que a las acusaciones populares, como de las que hablábamos antes, se le está pidiendo unas fianzas altísimas, ¿no? Recuerden que este asunto fue llevado a la vía penal por los vecinos, por una comunidad de vecinos de Tegueste, ni siquiera ha sido una denuncia política, y se les ha pedido una fianza de 10.000 euros, lo cual me parece una auténtica barbaridad, porque las acusaciones populares se ha demostrado en la práctica, en el caso de Las Teresitas, en el caso de Arona, de que son fundamentales para impulsar los procesos judiciales, y estas fianzas alejan a mucha gente, en este caso un grupo de vecinos, de poder llevar un papel importante y destacado en la instrucción del caso. Pues bien, la buena noticia es que los vecinos han conseguido reunir el dinero, y puedo decirlo aquí, y van a personarse oficialmente como acusación popular, en este caso en esta causa penal de la gasolinera de Tegueste. Cierto es que muchos partidos políticos están utilizando la justicia como una herramienta política, y aunque yo soy de los que siempre voy a animar a un político que tenga dudas de una legalidad o de que se pueda haber cometido un delito a acudir a los juzgados, lo que no me gusta es el uso que después se hacen de las informaciones que ocurren en los juzgados. Pues bueno, decir que se les ha puesto esa fianza, que han conseguido el dinero y que la causa está caminando, porque ya han comenzado las primeras declaraciones. Ya ha ido por el juzgado
el exalcalde de Tegueste, José Manuel Molina, que ha declarado, por decirlo de alguna manera, porque lo que ha hecho es acogerse a su derecho a no declarar y no ha contestado a nadie, lo cual ya es bastante significativo esta estrategia jurídica que tiene. Quien sí ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y demás ha sido el exsecretario de Tegueste, que es un viejo conocido de la corrupción en Canarias, que es José Tomás Martín, el que fuera el gerente de urbanismo cuando el pelotazo de las Teresitas. De hecho, ha ido a declarar todavía cumpliendo su condena de pena de prisión de 4 años, aunque en estos momentos me he enterado también de que se encuentra ya cumpliendo en tercer grado esa condena, y así es como ha ido a declarar, pero es una persona, insisto, que todavía sigue cumpliendo su condena penitenciaria. Él se ha declarado y ha defendido, pues en este caso, la actuación municipal. Me van a permitir que concluya. Hemos pasado por encima de algunas de nuestras islas con La Palma, con la isla de La Palma, porque esta mañana nos hemos desayunado con el cese de 4 concejales de Coalición Canaria del pacto de gobierno que mantenían en Santa Cruz de La Palma. Lo primero que me interesa preguntar en esta mesa es, Paco, ¿a qué se debe? ¿Qué consecuencias va a tener esta ruptura? Yo creo que se debe básicamente a un desentendimiento entre el alcalde del Partido Popular y los concejales. Y esa es la explicación, no hay otra. Pero es una especie de noticia que surge en un momento pésimo. Hace muy poquitos días el señor Pablo Casado estuvo en La Gomera reuniéndose con Casimiro Curvelo y de alguna manera, sin decirlo de una manera explícita, evidentemente, incluso negándolo, que es la manera que tienen muchas veces los políticos de decir justo lo contrario, se destapó en las islas la posibilidad de un acuerdo en el centro derecha. Un acuerdo que pasaría fundamentalmente porque el Partido Popular le devolviera a Coalición Canaria el Cabildo de Lanzarote, le devolviera entre comillas, ¿no?, el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de La Palma, a cambio de quedarse con el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Ayuntamiento de Arrecife, y obtendría a cambio la presidencia del Gobierno de Canarias en una hipotética moción de censura. Ustedes saben que todo esto son... Sí. Pero bueno, eso es de lo que de alguna manera se vendió como resultado de la reunión con tal. Y al día siguiente o 3 días después, el alcalde de La Palma coge y pone de pata a los de Coalición Canaria. La verdad es que no parece que Casado tenga muy buena suerte, ¿no? No solamente tiene que empezar a aprenderse que aquí no pagamos hijic y alguna otra cosa, sino que debería de disciplinar un poco a sus militantes, porque parece que se pasan sus instrucciones por el mismo arco de triunfo. Bueno, pues con esta información con la que nos despertábamos hoy, nos tenemos ya que ir recogiendo. Gracias, Paco Pomares. Gracias, David Cuesta. Gracias, José Denis. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por aguantarnos. Mañana más y mejor. Bueno, mañana, ahora mismo. Gracias.